una vez más hablamos de censura en la provincia de San Luis. El periodista Mario Otero denunció al gobierno de San Luis porque viola las libertades de pensamiento, expresión y de prensa. Hizo la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expuso el bloqueo de la gestión de Alberto Rodríguez Saá, que impide el ejercicio pleno de la profesión, no solo a él, sino a toda la prensa que no acompaña las políticas oficiales. En un documento de 18 páginas, Mario Otero desnudó cómo es el comportamiento del gobierno provincial a la hora de comunicar la información que es pública y lo acusó de violar la libertad de pensamiento y de expresión. Estamos en comunicación directa en San Luis con Mario Otero. Nos saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Mario? Hola, Mario, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto saludarlo. Mario, ¿qué contiene, qué denuncia ese documento de 18 páginas que presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? He ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar el bloqueo a que he sido sometido por el gobierno de la provincia de San Luis, que me impide de cualquier manera acceder a información que no sea estrictamente la que distribuye a través de la que denomina Agencia de Noticias San Luis, que es la vocería gubernamental. Ese bloqueo consiste en el impedimento a acceder a cualquier tipo de información que no sea exclusivamente esa. Incluye la imposibilidad de acceder, por ejemplo, a los documentos que fundamentan los actos de gobierno. No puedo acceder a conversar con los funcionarios gubernamentales que deben ser previamente autorizados para conversar con la prensa y específicamente conmigo. No puedo mantener charlas informales con ellos. Me han pedido que me retire de oficinas a las que asisto a buscar información, porque los empleados han encontrado que mi presencia les compromete. De manera tal que después de adjuntar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las constancias de centenares de pedidos de información y de reunión y de entrevistas a funcionarios de la provincia, y de haber presentado notas para que se me dé información, le he pedido finalmente a la jefa de gabinete de la provincia, que tampoco me ha contestado, que me explique las razones por las cuales ella y ninguno de los otros funcionarios de la provincia me atienden para la función periódica. O sea, que ha pedido respuestas a este bloqueo y no ha obtenido ninguna respuesta, de hecho, ¿no? No, de hecho no. El periodismo de San Luis trabaja en la Casa de Gobierno. Trabaja bajo condiciones que realmente son muy censurables. Hay mucha dificultad para acceder a la información y los funcionarios tienen que ser autorizados a hablar, y los periodistas tienen que estar autorizados además a hablar con esos funcionarios. Mario, sí. Hace unos días mostrábamos también un episodio lamentable en una conferencia de prensa cuando fue parte del Gabinete Nacional allí para la inauguración del nuevo hospital. Una censura de prensa también fue muy evidente, muy dura, muy difícil. En tus 55 años de trayectoria, un montón de tiempo, ¿esto se ha agudizado en estos últimos años o es una conducta repetitiva de los gobiernos allí en San Luis? No, nunca hemos tenido la posibilidad de ejercer la actividad periodística sin cortapisas, nunca. Siempre hemos tenido algún tipo de limitación para acceder a la información, para poder documentar lo que estamos señalando. Pero siempre hasta ahora nos habíamos dado vuelta y de alguna manera o de otra forma conseguíamos al menos parte de la información que nosotros procuramos. Se ha ideado un sistema que funciona de tal manera organizado que impide que los periodistas accedamos a la información. Hay como un mecanismo de bloqueo, Mario. Hay un mecanismo de bloqueo generalizado, pero en el caso mío, ni siquiera me dejan acceder
ni siquiera las conversaciones informales con los funcionarios. Ustedes pueden concebir que un ministro de Gobierno, Justicia y Culto, por ejemplo, sí, que está trabajando en reformas del ámbito judicial, no pueda hablar con el periodista si no lo autoriza un empleado que depende de él, que hace de vocero de prensa del ministerio. En realidad, el vocero de prensa es un policía que controla a los funcionarios que hablan con los periodistas y que hablan, y a los periodistas que concurren a las sedes ministeriales. Lo que les estoy diciendo por lo menos rige para mí. Se censura, por lo menos rige para mí. Claro, la libertad de expresión, el ejercicio de la Perdón. profesión, se censura la libertad de expresión, el ejercicio de la profesión, pero también la libertad de información. Pero claro, el doctor Francisco Iñazú, que me patrocina, ha hecho una diferenciación en este punto porque él me hizo comprender que una cuestión es el derecho popular a la información, que todos tenemos derecho a acceder a la información, mientras que él encuentra que lo que a mí se me ha hecho es impedirme buscar información. Yo no puedo buscar información en los ámbitos gubernamentales, ni oficial ni extraoficialmente. Tienen las cosas de tal manera cerradas, de manera policíaca, que saben quién te puede informar. Y entonces hasta cualquier empleado tiembla de la posibilidad que te vean con una persona relativamente conocida en el medio periodístico como soy yo. Mario, hay un dato muy interesante. El amparado del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tal cual prevé que toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento, expresión, opinión. Digo, estás absolutamente amparado por la ley. La pregunta es, ¿la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuó, tuvo respuesta, avanzaste en algo o solamente fue la exposición de la denuncia? No, nosotros hemos presentado el viernes pasado, el jueves pasado, el día 14, hicimos la remisión de la presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inmediatamente nos invitaron a que a pesar de esa presentación la transcribiéramos en un formato que a ellos aparentemente les facilita el trabajo, y eso hicimos. Nos han dado la carátula, el número del expediente, y nos han advertido que pueden demorar, en razón de que tratan las denuncias a medida que van llegando. Y antes de mi denuncia, dice la comunicación que nos ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay un cúmulo de denuncias presentadas por otras personas, bueno, no sé, contra distintos estados, por lo que lo mío deberá esperar. De manera tal que sabemos ya de esa demora. Sin embargo, nosotros no tenemos vedado también el camino de la justicia. Acá en San Luis hay una ley de acceso a la información pública. En la expresión técnica de mi abogado, la ley es la nada misma, y eso es lo que dice ahí en la presentación, en el escrito que ustedes tienen. Es la nada misma, porque por más que está llena de principios que serían intachables, inobjetables, no hay a quien exigírselo. Claro. Y si no pasa nada, si no te contestan la información, no pasa nada. Absolutamente nada. Es gravísimo, realmente es una persecución, Mario. Y puede ser una persecución. Lo que hay es un impedimento, digamos, establecido para funcionar de esta manera. Ahora, Mario... Y el tema es que, disculpa, el tema es que además hay un sistema en que ha logrado que la mayor parte del periodismo dependa económicamente. Claro. ¿Qué repercusiones ha tenido la presentación de esta denuncia, en sus colegas, Mario? Parece y que en la sociedad en general, ¿no? También. Claro. Yo no podría hacer una evaluación ahora porque estoy en una especie de, digamos, estoy como en un ambiente, en un microclima, digamos, una burbuja, de las primeras digamos, reacciones. Sí. Claro, entonces lo que hemos hecho es, viendo precisamente el comportamiento de los medios, las presiones que pueden tener determinados periodistas, el hecho de la razón alimentaria que pueden alegar para no acompañar, más allá de que varios medios me han atendido, yo le he mandado la información a todos. Entonces,
como he hecho una distribución prácticamente masiva de la denuncia, hay en este momento mucha repercusión, digamos, pero no sé si eso perdurará. Que yo reciba 200 mensajes en el día en un medio como este es importante, pero eso no significa precisamente que se estén identificando conmigo. Hay mucho temor en San Luis. Sí, esto es una cuestión... Pero temor, miren, ¿a qué, Mario? Concretamente, pongamos en palabras ese miedo. ¿Temor a qué concretamente? Por parte de sus colegas, por parte de la sociedad en general. ¿A qué le temen allí en la provincia de San Luis, Mario? Los periodistas no pueden ser una cosa muy distinta de las sociedades que integran. ¿No es cierto? El último apriete que a mí me hace el funcionario que se llama Miguel Fernández, que es el jefe del programa Medios, exdirector del Diario de la República, propiedad de los Rodríguez Sá. Fue en razón de que yo usé un día una expresión en mi programa de radio en el que dije que en la sociedad puntana hay ciertos aspectos que demuestran una especie de esclavitud. Me basé para usar esa expresión en las recomendaciones que recibimos los periodistas cuando leemos, por ejemplo, a organismos internacionales y nos indican qué tenemos que tener en cuenta para tratar de advertir que hay trata. Claro. Es gravísimo lo que estoy diciendo. Claro, ¿qué tenor tiene ese apriete, no? Yo veo que buena parte de la ciudadanía de San Luis, que depende del gobierno, tiene un temor reverencial que hace que sea sumisa a esas situaciones. Entonces vos te vas a encontrar en San Luis con que tienes funcionarios de naturaleza técnica, minería, por ejemplo, medio ambiente, en que los mandan a hacer campaña y no son militantes políticos, son funcionarios técnicos, los obligan a poner el auto, a ir a hacer reparto a las escuelas, por ejemplo, de mercadería, o a repartir medicamentos, como también lo hemos visto. Cuando hay ese nivel de dependencia, ese nivel que existe y que lo hemos naturalizado de esta manera, es muy difícil romper, digamos, este estado. ¿Cuántos años de historia tiene este temor reverencial, Mario, allí en la provincia de San Luis? ¿Tiene historia? Y a lo mejor ha sido siempre. A mí me ha tocado el ejercicio de la profesión en toda la era democrática, digamos, en buena parte de la era democrática, y a mí me ha tocado ser cronista de todo el crecimiento del poder de los Rodríguez Sá. Sé lo que me ha costado, por más que después, con el paso del tiempo, hay rectificaciones personales, hay reconocimiento de que se ha procedido mal, pero siempre hemos tenido dificultades para el ejercicio de la profesión. Sí, y cada vez esto ha ido, digamos, calando más en la sociedad. Por favor, miren, ustedes pueden tomar medios de Merlo, medios de San Luis, medios de Mercedes, y díganme dónde está la diferencia informativa. Claro. Es siempre la misma información. Vamos a seguir, Mario, visualizando todos estos temas. Te agradecemos muchísimo por el tiempo y por la posibilidad de hablar. Se ha presentado. Muchas gracias, Mario, por el tiempo que nos brindó. Y yo a ustedes. Buenas tardes. Saludos, seguiremos gracias. En contacto.